Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta, aquí en el salón principal del Jockey Club Corrientes, y hoy recibimos a un amigo de este programa, a un amigo de la casa, que es el arquitecto Gabriel Romero, que estudió arquitectura en la UNE, realizó una maestría de Historia del Arte y Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña, realizó cursos de posgrado en Roma, en el destacado Centro Internacional de Estudio para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales, que es una organización intergubernamental dedicada a la preservación del patrimonio cultural en todo el mundo, a través de programas de formación, de información, investigación, cooperación y sensibilización pública. Eso fue a mediados de los 90. Después realizó durante 50 días un curso de conservación de patrimonio en tierra organizado por una fundación en Perú. Desde 1991 es docente de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, es profesor adjunto hoy con dedicación exclusiva con licencia y profesor titular en Gestión Cultural en la Facultad de Artes de la Universidad del Nordeste. Fue director del Museo de Bellas Artes, subsecretario de Cultura de la Municipalidad. Entre 2009 y 2011 fue subsecretario de Cultura y desde entonces, hasta el día de hoy, es el presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes. Gabriel, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. De paso, y dada esta especialidad que estamos desarrollando en tu currículum, la pregunta es obligada, ¿no? ¿Te gusta este lugar? Sí, me gusta. Para mí es uno de los edificios y de las viviendas más importantes que tiene la ciudad. No hay que recordar que era la vivienda de la familia Ferré y por supuesto que tiene una impronta dentro de la ciudad que es muy importante. Nosotros lo conocemos como Jockey Club, pero fue pensada como la casa de la familia Ferré y fue diseño del primer arquitecto correntino, el primer correntino que se recibe de arquitecto, que era el arquitecto Gallino. Mucha gente te conoce del ámbito académico, mucha otra gente te conoce del ámbito de la función pública y allí del ámbito cultural mayormente, ¿no? Y popular también, ¿no? Ahora, ¿quién es Gabriel Romero? Si vos tuvieras que definirte, ¿quién sos? No, qué sé yo, creo que a mí me gusta definirme como un arquitecto, ¿no? Siempre pienso que ser arquitecto es algo muy importante, que es una carrera muy, muy buena, muy integral y que muchas veces te permite ver las cosas antes. O sea, los arquitectos tenemos esa visión del previo, tenemos la posibilidad de pensar un proyecto y esa idea de pensar previamente algo te ayuda para muchas cosas de la vida, ¿no? Visualizás algo que todavía no existe. Bueno, y justamente vamos a hablar un poco de la ciudad, de la arquitectura, del patrimonio. Nosotros estamos en una provincia como esta. ¿Cómo se define esta? ¿Ahí se puede definir desde el punto de vista de la arquitectura nuestra ciudad, la provincia? Corrientes tiene la particularidad de que tiene una arquitectura muy interesante y homogénea del siglo XIX, a pesar de que perdió gran cantidad de patrimonio, perdió mucho, lo colonial prácticamente perdió todo. Hay muy pocos ejemplos de arquitectura colonial. Pero cualquiera que venga de afuera se sorprende con nuestra ciudad porque tenemos un patrimonio homogéneo de finales del siglo XIX, comienzos del XX, lo que algunos llaman arquitectura italianizante, arquitectura académica, arquitectura ecléctica, que es muy buena, ¿no? Si vos te pones a pensar, yo tuve la oportunidad de dar en estos días un ciclo de la Comisión Nacional de Monumentos, de donde soy vocal, y que estamos dando un curso que tiene 18.000 visualizaciones. O sea, te marca que hay un interés de los argentinos en conocer su patrimonio. Y pasé la primera parte sobre Corrientes, y la verdad que la gente, notás en el chat, que no conoce Corrientes, no tiene la referencia de que tenemos una arquitectura muy buena. Si vos te pones a pensar, este edificio recientemente restaurado, no hay muchos ejemplos de estas características en el país, recientemente restaurado por una institución privada, si querés llamarla, por un club. Tenemos escuelas como la Escuela Belgrano, la Escuela Sarmiento, que son verdaderos palacios, o el Colegio Nacional, o la Escuela Normal, la Escuela Regional.
Estuve hace poco en la escuela Mariano Ilosa de Goya y cuando vos mostrás eso decís, wow, qué patrimonio tiene Corrientes, qué posibilidad que tuvo de conservar, y me parece que pero ese es un rasgo. que gente que pudo proyectar eso, ¿no? En una provincia que con otras posibilidades también. Sí, en otra provincia, en otro país, digamos, donde la educación era un puntal importantísimo y que esos edificios eran verdaderos palacios. Si vos mirás el acceso al Colegio Nacional, realmente es un palacio francés. Entonces me parece que tenemos la dicha de tener esa arquitectura todavía presente. Y bueno, después se perdió lamentablemente lo colonial por una cuestión conceptual, digamos, lo colonial era símbolo de ¿Por qué? lo salvaje. Porque no sabíamos preservar, no había dinero para preservar. No, la generación del 80 pensó que todo lo colonial era un rasgo salvaje, sobre todo en Corrientes, que tenía una arquitectura de galerías al exterior y que era una arquitectura modesta, pensada en ese siglo XIX, por supuesto que había que modernizar, y la modernización vino de la mano de la arquitectura académica. Entonces, si vos te parás en el medio de la Plaza 25 de Mayo, el entorno es un entorno, excepto una casa, el resto es un entorno absolutamente del siglo XIX en adelante. Claro. Solamente queda lo que es el Museo de Artesanías, que es una casa de 1790, la antigua Casa Meca, pero el intendente Ramallón de Corrientes, de 1890, decidió demoler todas las casas que tenían galería al exterior porque era un símbolo de algo pueblerino. Hay quienes dicen que a partir del gobierno de Frondizi en La Nación y de Fernando Piragini Niveiro en la provincia comienzan a gestarse cambios también estructurales que quedan hasta hoy en Corrientes, ¿no? Y en la región. Ahí se comienza a hablar y a ejecutar obras importantes como, bueno, qué sé yo, puentes, caminos, el tema de la energía, el aeropuerto. El puente Belgrano es producto de esa gesta, digamos, se inaugura después, pero se empezó a gestar ahí. También el Santo Tomé San Borja, que mucho tiempo después se inaugura, pero se diseñó ahí. ¿Qué crees vos que pasó ahí en Piragini y en Frondizi? No, había un pensamiento desarrollista que fue muy importante, ¿no? Sobre todo el rol que va, o el entendimiento de lo que significa la arquitectura moderna y la ciudad moderna. En ese momento se piensa que había que, así como los del finales del siglo XIX pensaron un país y una provincia moderna, el desarrollismo, por supuesto, que pensó que la arquitectura y la infraestructura y el equipamiento eran fundamentales para transformar un país y una provincia. Y me parece que fue fundamental. Si vos te pones a pensar todas las obras que se hicieron y lo que significa el aeropuerto con la visión que se hizo, por supuesto que es una gestión absolutamente moderna. Hay otro elemento que es la universidad, ¿no? Fundada en 1956, talla en la discusión, evita el drenaje de los jóvenes, digamos, hacia otros centros, y las carreras como la de arquitectura e ingeniería empiezan a cobrar importancia. Y facilitan a los egresados la posibilidad de trabajo, digamos, ¿no? Básicamente, que hasta entonces o se mandaba a hacer o directamente no se hacía. ¿Es más o menos así esto? Sí, y sobre todo me parece que el valor que tiene la UNE es pensarlo de manera regional y de manera complementaria. Que el puente terminó de abrochar esta idea, ¿no? de Resistencia y Corrientes como una sola ciudad. Me parece interesante pensarlo así, y la universidad de alguna manera ubicó algunas carreras más tradicionales en Corrientes, medicina, abogacía y otras, las ubicó en Resistencia, como arquitectura, las humanidades, ciencias económicas. Eso también tiene un pensamiento atrás. Si te pones a pensar que en la década del 50, Resistencia es una ciudad que de alguna manera, desde el fogón de los arrieros a otros proyectos culturales, por supuesto que tenía una transformación diferente a lo que pasaba en Corrientes. En la segunda mitad del siglo XX también ocurre algo acá, que se empiezan a construir casas a través del Estado, es decir, los que se conocen como viviendas, ¿no? Y más adelante se va a crear el Instituto de Viviendas, el INVICO, y bueno, y ahí se empiezan como a resolver un problema, digamos, un problema de todas las ciudades en crecimiento con una solución general, digamos, ¿no? ¿Qué grado de transformación produjo eso?
Parece que el FONAVI, el plan FONAVI, que es un plan nacional y que tuvo su correlato en Corrientes a través de un instituto de vivienda, creo que resolvió efectivamente una manera y de alguna manera también generó otros problemas. En muchos de los casos se localizan barrios en lugares donde no hay equipamiento, no ahora, históricamente, donde no tenés equipamiento, se piensan que grandes o ubicás un barrio donde no tenés ni los servicios ni el equipamiento apropiado, con lo cual generás grandes traslados. Ya cuando se hizo aquí no se hacía en ningún otro lugar del mundo, entonces también son como modelos que no terminan de encajar porque la zona central sigue siendo la misma, todos los servicios están concentrados en el área central. Entonces, además es más caro llevar afuera los servicios. Más caro llevar afuera, no van acompañados de otras cosas que acompañan. La ciudad no es solamente dormir y comer, sino que es disfrutar de alguna manera de la vida y de trabajar y todo eso. Entonces me parece que se empezaron a generar grandes distancias para los traslados y no siempre, y por ahí soy cuidadoso en decir esto porque siempre queda como que estoy criticando algo, pero la verdad es que no siempre los servicios de transporte son buenos, históricamente, no solamente ahora. Entonces me parece que no fueron pensados convenientemente. Cuando venía para acá, y yo sabía que vos me ibas a hablar de la ciudad, pensaba que Corrientes tuvo 5 planes reguladores muy serios y muy importantes, desde la década del 50 o por lo menos hasta los 80. Hay un libro de los arquitectos López y Méndez que hablan sobre esos 5 planes reguladores que de alguna manera organizaban la ciudad o tenían algunos criterios generales de organización de la ciudad. Desde Brian Thompson a otros arquitectos y planificadores pensaron cómo podía crecer la ciudad y se había fomentado o se aconsejaba un crecimiento hacia determinados lugares de la ciudad que después naturalmente se fue dando, pero no siempre acompañado por una idea de planificación, por una legislación municipal que acompañe estos crecimientos. Y bueno, y la ciudad terminó en un cierto caos. Claro, en un cierto por ser, digamos, por ser elegante. Por ser elegante y bueno, ¿no? Pero no siempre tiene la culpa una gestión, sino que son una suma es la historia de la ciudad, es la especulación de los terrenos, es complicado el tema. Y también los grupos empresarios que tensionan. Absolutamente. Digamos, pienso, pero no vamos a adelantar. Recién mencionaste lo del puente, ¿no? El puente Belgrano nos vincula con la región más grande, digamos, no solamente con la región NEA, sino con la región continental. Y une, digamos, 2 grandes capitales que son las de Chaco y de Corrientes. Son 2 ciudades, ¿qué te parece que son, digamos, Resistencia y Corrientes? Porque hoy también está de nuevo en discusión eso, ¿no? A la luz de la pandemia, porque hay realidades distintas en el río, con el río como divisor, con el puente como unión, pero también deja en evidencia la pandemia y las restricciones de la pandemia, lo influidas que están esas 2 ciudades, ¿no? La simbiosis que tienen. Para mí las 2 ciudades funcionan como una. Siempre lo pensé así y creo que son complementarias. Si vos pensás que hablábamos de arquitectura, si Corrientes tiene arquitectura o tuvo arquitectura colonial y del siglo XIX, Resistencia tiene del XIX y del XX de muy buena calidad. Si pensás las universidades, las facultades, de alguna manera expliqué la idea, pero también pasa con el arte contemporáneo, claro. Pasa con los escritores, pasa con el comercio. Entonces me parece que históricamente funcionó así y quienes estudiamos en Resistencia somos un poco de este proyecto Cores, Corrientes, Resistencia, que yo pertenecemos un poco, tenemos amigos, tenemos historias, tenemos una cantidad de cuestiones que de alguna manera nos vinculan a las 2 ciudades. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es aquello que, si vos buscas en el diccionario, es aquello que se hereda de una generación a otra y que de alguna manera te representa. El patrimonio no es solamente algo que está porque lo tuviste, sino que algo que está, que vos heredaste, pero que además te identifica de alguna manera.
Y ese creo que es esa cuestión de identificación y de conocimiento es el mayor problema que tiene el patrimonio, porque si vos no conocés, si no te vinculás, si no te sensibilizás a este patrimonio, difícilmente lo cuides o lo quieras. Entonces me parece que la idea de patrimonio me gusta mucho relacionarlo con algo que viene de otro momento de la historia, pero que de alguna manera vos te sentís identificado. Y ahora, ¿cómo hacemos para pensar una ciudad cultural, turística, que cuida su patrimonio, pero a su vez que sea funcional, digamos, que sea funcional acorde a la tecnología y a los tiempos que corren, digamos? Me parece que ahí es clave pensar que la ciudad no se puede superponer. Fíjate, tuvimos la suerte de que por alguna cuestión del momento, la catedral que estaba ubicada, la iglesia matriz que estaba ubicada donde está la Casa de Gobierno, se trasladó donde está la catedral. Eso nos permitió desplazar ya la ciudad a finales del siglo XIX y que lo comercial no se superponga a lo institucional, como pasa en cualquier otra ciudad de Latinoamérica. Eso te permitió preservar gran parte del patrimonio del centro histórico, si no, hubiésemos perdido todo. Y creo que la ciudad moderna de Corrientes que no se puede superponer a la histórica. Y tiene que tener su vida la ciudad histórica, tiene que haber otras ciudades que de alguna manera funcionen de manera autónoma, que se vinculen. Es un poco y que el proyecto Santa Santa Catalina, ¿no? Exactamente, y que se integren. Pero para que Santa Catalina funcione, tiene que tener posibilidades laborales allí o cerca, claro. Tiene que tener bancos, tiene que tener cuestiones si no, administrativas. la descentralización no es tal. Exactamente, pero de todos modos creo que funciona y que va a funcionar bien y que es una muy buena posibilidad para la ciudad. Ya que mencionas, ¿por qué no se restringe la circulación vehicular o no se ordena con criterios de preservación? Porque vos mencionaste recién ahí, hay una casa que queda enfrente al Ministerio de Gobierno, que es una casa muy antigua, que es un museo, el Museo de Artesanías, pero por enfrente le pasan colectivos todo el tiempo, ¿no? Y esa casa se está deteriorando por esa vibración. Muchas veces pensamos, inclusive yo directamente, en varias gestiones municipales, de que la calle Salta no tiene que ser para colectivos y tiene que ser la calle Tucumán probablemente, que por lo menos los colectivos no puedan circular en un contexto y en lugar de meter, no sé si entran los colectivos por Mendoza o por cualquiera de esas calles, que vaya al extremo de Avenida España y que haya como un circuito donde no puedan entrar los colectivos, porque hay algunos con el tamaño que tienen, que imposibilitan doblar, que generan estas cuestiones de vibración, pero también es un peligro para la gente, ¿no? Y ahí te voy a poner en un aprieto, a ver. Sí, veo que venimos así, venimos en ese plan. Porque la ciudad antigua era una ciudad de peatones, ¿no? Y ahora el peatón se ha reconvertido en motociclista, hay muchos remiseros, hay muchos vehículos grandes, mucho comercio con transporte mediano pero pesado. La descentralización que se practicó hasta el momento nos saca el problema de afuera de las 4 avenidas, entonces es como que corre el problema pero no lo saca. Entonces, ¿cuál sería un planteo tuyo como para decir, bueno, es lo que a mí me parece que puede sustentar esta ciudad? Nunca lo pensé en esos términos, pero sí conozco proyectos que no funcionaron. Yo conozco bien el caso de Lima, que con esta idea que vos mencionás de volverla peatonal de alguna manera, lo que hace es que después de las 8 de la noche se convierten en ciudades sumamente peligrosas. Claro. Porque al no entrar el auto no hay circulación, la gente no va. Pasa en Asunción también, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay que hacer es, estudiar estrictamente una circulación de alguna manera reducida y que pueda tener vitalidad. Me parece que la clave es que tenga vitalidad. Siempre un amigo mío que se llama Jorge Melguizo de Colombia dice lo contrario a la inseguridad no es la seguridad sino la convivencia, y creo que la ciudad justamente lo que tiene que lograr es que sean ciudades donde vos podés convivir. Vos viajaste por muchos lugares del mundo
y sabés que hay soluciones para un problema que vos mencionás y que es un problema que está a la vista en una ciudad como la nuestra, que es el problema del transporte. Ciudades más chicas o más grandes, y sobre todo las más grandes, han dado solución al tema del transporte de múltiples maneras, ¿no? ¿Cuál crees vos que es una solución de transporte para unir una ciudad que se extiende a lo ancho como Corrientes? Creo que siempre pienso, digamos, que la ciudad tiene que tener servicios públicos que funcionen, entonces desalientan el uso del automóvil o de cualquier otro medio. Vehículo particular, digamos. Vehículo particular, o motos o 3 personas, entonces tiene que ser de alguna manera económico, seguro y útil, que sea rápido, que sirva. Eso me parece que es la clave. Después el modo, el qué sé yo, muchas veces se habló de hacer una suerte de, como el caso de Bogotá, que tiene una suerte de subte metro. Como un metro, pero por arriba, o metrobús como tiene Buenos Aires. Parece que esas alternativas son válidas en ejes claves, qué sé yo, Maipú y Avenida 3 de Abril, que circule y que sea muy rápido, que sea ágil y que te permita mover grandes volúmenes de gente en poco tiempo. Yo no sé cómo se implementa, no es mi especialidad, digamos, pero sí entiendo que es una manera donde vos te puedas, desde Santa Catalina, puedas llegar a Rioja o a Mendoza y 3 de Abril y de ahí te puedas desplazar de otra manera. Me parece que el desalentar el automóvil es clave. Nosotros vimos en este tiempo de pandemia, cuando hay una circulación reducida, la ciudad es otra. Claro. La disfrutás de otra manera. ¿Y hacia dónde tiene que crecer Corrientes? No, me parece que ya creció Corrientes en un sentido sureste, porque si pensás que de un lado tenés el aeropuerto y del otro lado históricamente tuviste los terrenos de Santa Catalina, que ahora se liberaron de alguna manera, la ciudad fue creciendo en ese sentido. Y me parece que ese es el sentido lógico, pero también hay otras experiencias que son interesantes como microcirugías, digamos, ¿no? Estudiar la ciudad en detalle y dar pequeñas soluciones, como acupunturas urbanas, dicen algunos, de que vos estudies pequeños espacios, pequeños grupos de manzanas, donde pueda haber, bueno, en este caso puedo hacer acá, aquí puedo hacer algo, aquí puedo crecer, que la ciudad, la nuestra, no tiene ese nivel de especialidad, de estudiarla, pero me parece que hay grandes superficies que todavía, o manzanas enteras que todavía no fueron estudiadas en ese criterio y que pueden ir resolviendo y activando gran parte de la ciudad. Claro, pero el otro problema que surge es que en el centro, por ejemplo, bueno, cada vez que hay algún desequilibrio meteorológico, el centro, los servicios no dan, están pensadas para otra ciudad. Para otra ciudad, absolutamente. De otro volumen muy menor, digamos, ¿no? Entonces ahí también, digamos que hay que encontrar, me parece, un punto ahí de acuerdo y no es fácil eso. No es fácil porque hay una especulación en esta y en todas las ciudades respecto a las áreas centrales. Entonces siempre festejo algunos desarrollos hacia la zona del ex hipódromo, critico otras, pero me parece que esa es una posibilidad interesante de la ciudad y que fue cambiando en poco tiempo, ¿no? Porque por un lado cambió para el empresario que invirtió, cambió para la gente y cambió para la gente que vive en la zona, que de alguna manera revalorizó su propiedad. Bueno, a propósito de que criticás, vos te manifestaste en contra de la posibilidad de un shopping en la Costanera Sur. ¿Por qué? No, siempre tengo mis opiniones críticas y no son ni personales ni institucionales, ¿no? Me parece a mí que la ciudad tiene que tratar de mantener algún criterio valorizando lo más importante que tiene, que es la naturaleza. Entonces, mientras podemos hacer eso, me parece muy importante y además creo que las inversiones privadas de esa escala pueden favorecer desarrollos urbanos en otros lugares que no están desarrollados, que de hecho el mejor ejemplo te acabo de dar, que tiene que ver con el hipódromo, ¿no? Creo que allí el empresario invirtió muchísimo dinero, favoreció a mucha gente, da trabajo, desarrolló la ciudad y valorizó a todo el entorno, que me parece un acierto increíble. Entonces creo que tenemos que orientar hacia ese tipo de acciones.
Ahora vamos a hablar de tu otra parte en estos minutos finales que nos quedan y te hago 2 o 3 preguntas básicas, ¿no? ¿Cómo está el Instituto de Cultura? Si están desarrolladas a esta altura de tu gestión, porque llevas mucho tiempo ahí, las líneas directrices que vos te planteaste en algún momento, y en todo caso, ¿qué es lo que todavía te mantiene ahí? ¿Qué es lo que te queda por hacer? Bueno, el proyecto Instituto de Cultura tiene 9 años y nació con una idea que en líneas generales de alguna manera se pudo lograr. Creo que todavía falta y queda pendiente el reconocimiento de los trabajadores de cultura, que eso es un pendiente importante que en algún momento se va a concretar y que tiene que ver con la posibilidad de jerarquizar a una generación entera de trabajadores de cultura. Creo que pendientes hay siempre porque las cosas cambiaron mucho en los últimos tiempos y hay nuevas metas y nuevas ideas, pero creo que si vos pensás que en 10 años se hicieron cosas que no se habían hecho antes, Feria del Libro, el crecimiento de la fiesta del chamamé, prácticamente se duplicaron la cantidad de museos en toda la provincia, también habla de una gestión del gobierno de manera completa que pensó de alguna manera otra. Y otras que nunca se hicieron y que por supuesto que hay que hacerlas, ¿no? Y que por allí recibimos las críticas, que son bien recibidas y que hay determinadas disciplinas artísticas que no se atendieron de alguna manera. Pero me parece que se hizo mucho y queda mucho por hacer. Y ya que mencionaste una actividad, y es una actividad muy particular que no se va a acabar, porque la vamos a recordar, me parece, por mucho tiempo, es la Feria del Libro, no solo porque empezó con tu gestión, sino porque este año en particular va a ser una feria particular, una feria sin feria. Sin feria, una feria virtual. Bueno, estamos ahí terminando de los detalles, ya está prácticamente, son 60 videos lo que estamos grabando de presentaciones de libros, vamos a hacer vivos de Instagram para una gran cantidad de invitados, entre ellos figuras de nivel internacional como Isabel Allende, como Nélida Piñón, como Luisa Valenzuela, Martín Caparrós, que confirmó hoy que también nos va a estar acompañando. Entonces, bueno, me parece muy interesante poder pensarlo de esa manera. Pero más allá de la visibilidad que te pueda dar una feria del libro presencial o virtual, la Feria del Libro es un componente de desarrollo económico muy interesante, de comercializar, y me parece que ahí está la clave de que ojalá la virtualidad funcione para poder favorecer la comercialización. Hay empresas y librerías editoriales, como nuestro amigo Leo Moglia, que por supuesto que necesita vender y que la Feria del Libro es una ventanilla muy importante, una vidriera muy importante para generar esa comercialización. Gabriel, finalmente, nosotros a todos nuestros invitados les pedimos que nos convíen con una lectura. En este caso yo iría un poco más allá y te pediría, ¿qué tenés ganas de recomendarme? ¿Un libro, una obra de arte, visitar un museo? Mira, qué sé yo, los libros son gustos muy personales siempre de las personas. Y si bien ahora estoy leyendo un libro que no es tan nuevo, es del arquitecto Lierno, que es un historiador, un intelectual arquitecto muy importante de la Argentina, podría ser una alternativa, sus escritos de 1996-2010, pero también creo que es la oportunidad que la virtualidad te permita recorrer a grandes museos de Corrientes, como el Museo de Bellas Artes, que tiene su visita virtual, pero también te permitiría o te invitaría a recorrer cualquier lugar del mundo que la virtualidad de una manera especial te acercó para poder disfrutar. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que esta y las demás entrevistas se pueden ver en los repositorios digitales de eduardo-ledesma.com, del diariolitoral.com.ar y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.